Hola y bienvenidos a Como Molan los Cómics. Yo soy JM y hoy os traigo una reseña, como siempre os digo, de un cómic muy especial, pero es que realmente hoy sí que es un cómic muy especial, porque estamos hablando de un cómic que es una historia poco conocida de un grandísimo autor, de Jack Kirby, del Rey, pero que dentro de todo su bagaje de historias, de personajes, de series, esta quizás sea una de las menos conocidas y de las menos famosas que tiene. Como sabéis, Jack Kirby es el co-creador junto a Stan Lee y Steve Ditko de lo que sería el universo Marvel, creador de los Cuatro Fantásticos, hizo Pantera Negra, hizo Capitán América, hizo Hombre Máquina, hizo Eternos. Ha hecho un montón de obras para Marvel, se fue a DC, hizo El Cuarto Mundo, hizo Kamandi, hizo Kovac. Bueno, pues como digo, que vamos a hablar de Jack Kirby que ya no sepamos ya. Como he dicho en otras ocasiones, sobre todo si recordáis en el vídeo que hicimos de Stan Lee, donde hablaba de Jack Kirby era un torrente de ideas, desenfrenada, soltaba ideas, hacía idas de cabeza, y precisamente este cómic del que os voy a hablar es una de esas idas de pinza, una de esas idas de cabeza de Jack Kirby. No deja de ser una maravilla de cómic, no deja de ser, para los que somos fans de Kirby, uno de esos imprescindibles. Realmente todos los cómics de Kirby son imprescindibles para los que somos fans suyos. Pero como digo, esta es una de esas idas de cabeza que tuvo. Cuando Jack Kirby volvió a Marvel, como sabéis, Kirby empezó en Marvel, pero se marchó de Marvel porque Martin Goodman, que era el capo en aquel momento, uno de los capos de Marvel, le bajó o quiso bajarle el precio de los trabajos que tenía Kirby, el trabajo que hacía por páginas a la hora de dibujar. Se marchó, se fue a DC y allí desarrolló toda su obra, una de sus obras magnas, como fue El Cuarto Mundo, otra de sus obras magnas, como fue Kamandi, del cual ya reseñaremos, que también hizo Kovac y otros personajes. Por ejemplo, hizo también Demon, el demonio Etrigan. Pero cuando volvió a Marvel, en aquel entonces había una serie de animación en televisión precisamente del personaje de Kamandi, que tenía un grandísimo éxito. Y entonces Marvel, como Kamandi fue una obra de Jack Kirby, le pidió a Jack Kirby que hiciese algo parecido a Kamandi. Entonces a Kirby, con una de esas ideas que tenía de cabeza, se le ocurrió que en lugar de desarrollarse en el futuro como se desarrolla Kamandi, se desarrollara en el pasado, y que los protagonistas fueran un dinosaurio y un primate. Y de ahí salió este cómic, Dinosaurio Diabólico. Como digo, fijaros que no tiene sentido porque los dinosaurios no compartían época con los primates, pero es que eso se la sudaba por completo, a Jack Kirby le daba igual, porque como digo, este cómic es una ida de cabeza. Fijaros, un primate que además habla perfectamente, que se montaba encima de un dinosaurio, de un Tyrannosaurus Rex de color rojo, que aquí explican por qué es de color rojo y también es para fumar en pipa. Y pues tenía diferentes aventuras, corría diferentes aventuras en lo que es la era primigenia de la Tierra. Aquí, ¿qué nos vamos a encontrar en este cómic? Aventuras 100%, pero aventuras 100%. El primate se llama Chico Luna, que ya os digo que es para fumar en pipa, y el Tyrannosaurus Rex, el dinosaurio, se llama Diablo, ¿vale? Y como digo, pues son diferentes aventuras que corrían en la prehistoria. ¿Cuánto duró esta serie? Duró 9 números, y precisamente estos 9 números están integrados en este tomo que hizo Panini en el año 2017 y que, bueno, no es complicado conseguirlo.
Ahora en estos momentos está agotado, pero si vais a tiendas de segunda mano, o miráis en Todo Colecciones segunda mano, o miráis por ejemplo en Wallapop o sitios así, es un cómic fácil de conseguir. Además no es muy caro, a mí me costó 16,50 y como digo son los 9 números de la época de Jack Kirby, de esta historia que se hizo en el año 78, que fue cuando me parece que fue el tercer regreso de Kirby a Marvel. Aquí, en esta edición que tenemos entre las manos, es una edición, como veis, es en tapadura, con lomo curvo en negro, con sus guardas, además las guardas son muy chulas. Y quizás lo único que me chirría un poquito de esta edición es que el papel, como veis, es un papel satinado, brillante. Quizás para este cómic, para hacer un cómic de esa época, de finales de los 70, hubiera estado mejor que hubieran puesto un papel poroso. Pero bueno, salvando ese pequeño detalle, quizás a veces cuando te lo estás leyendo que tiene ciertos brillos, se puede leer perfectamente. Además, lo bueno que tiene este cómic es que al final de cada número viene lo que eran las cartas de los lectores que le mandaban a la editorial y que lo contestaba directamente Jack Kirby. Y eso es una de las cosas muy chulas que han puesto en este cómic. Precisamente el ver cómo Jack Kirby, el propio autor del cómic, respondía a los lectores y les contaba pues un poco pues, cómo se había hecho el cómic, de qué iba la aventura de ese número, qué había pensado a la hora de hacerlo, etcétera, etcétera. Ya digo que esta es una de las ollas precisamente de cabeza de Jack Kirby, porque si pensáis en la historia, es un primate que va montado encima de un dinosaurio de color rojo que pasan diferentes aventuras en la prehistoria. Y que aquí además lucha, pues como veréis, con otros dinosaurios. Fijaros qué maravillosa doble splash page tenemos aquí, con el dibujo totalmente reconocible de Kirby, que lucha contra otros dinosaurios, que tiene aventuras con otros poblados de primates, como podéis ver aquí, que incluso fijaros, tiene aventuras con extraterrestres que llegan a esa época y que quieren colonizar, y habla precisamente de las posibles colonizaciones que tuvieron los extraterrestres en la Tierra. Fijaros cómo están aquí, o sea, fijaros la ida de cabeza de Kirby. Salen también historias incluso de Adán y Eva, que están en un posible jardín del Edén, y habla como si Adán y Eva fueran también otros primates que convivían en aquel entonces. Salen, por ejemplo, guiños a personajes, a películas antiguas de sci-fi, como por ejemplo son Hormigas Gigantes, etcétera, etcétera, como la película Ant. Y habla también incluso de brujas que vivían en aquella época y que eran capaces de crear portales temporales para viajar al futuro, y que los dinosaurios viajaran a la época que había en aquellos momentos a finales de los 70. O sea, que es que fijaros la olla de pinza que tenemos aquí en este cómic. Pero, sin embargo, son historias que funcionan perfectamente, que tienen, además son independientes, te las puedes leer totalmente independientes una de la otra. Son historias que tienen un inicio, un nudo y una conclusión, y ya está, y punto. Y son historias muy naif, quizás en algunos casos, muy simples. Pues yo qué sé, me lo invento, pues un poblado que quiere raptar al dinosaurio y Chico Luna va a rescatar al dinosaurio y al final lo rescata, y ya está. Y esa es la historia. Y es que ya está. Por ejemplo, cuando vienen los extraterrestres, porque vienen los extraterrestres, quieren colonizar la Tierra, y el dinosaurio al final se los carga. O por ejemplo, yo que sé, que están ahí el dinosaurio y Chico Luna a su bola, y de repente viene otro dinosaurio que se le pone farruco aquí a Diablo, y Diablo lo coge, le da pa'l pelo, le pega 4 guayas y acaba la historia. Y ya está. Y es que son historias, como digo, muy simples y muy naif, pero funcionan perfectamente porque se leen muy simples. Fijaros aquí dibujos totalmente reconocibles de las maravillosas máquinas que hacía Jack Kirby, de las naves estelares que hacía Jack Kirby. Es que es un dibujo totalmente
totalmente reconocible. Fijaros lo que os hablaba del jardín del Edén, de Adán y Eva. O sea, es que es un cómic, una ida de pinza, pero que funciona muy bien. Es que funciona muy bien, pero aquí estamos hablando, pues eso, de extraterrestres, de gigantes, de tribus, de otros dinosaurios, etcétera, etcétera. Como digo, la colección duró 9 números, porque pese a que intentaron hacer algo como Kamandi, que eso sí que fue una gran historia que se hizo en DC, que tuvo mucho éxito, luego en aquella época, a finales de los 70, lo que primaba eran los superhéroes y bueno, pues como ahora, que prima los superhéroes. Y este tipo de historias quizás no funcionaron tanto en la época, pero son dignas de recuperar. Como digo, una de las cosas más chulas que tiene este cómic es que al final de cada uno Kirby responde a los autores, perdón, a los lectores. Al principio del cómic viene un prólogo de Eduardo Salazar que se llama Kirby es el rey. Después ya pasamos directamente a los 9 números, como digo, al final de cada uno con las cartas de los lectores. Al principio de cada número viene su portada y al final del cómic viene lo que serían un par de sketchbook de aquella época y alguna portada alternativa, y al final otro artículo de John Rick Thomas, también de Jack Kirby. ¿Os recomiendo este cómic? Sí, os lo recomiendo, pero es un cómic que no es fácil de leer, ¿eh? Es un cómic que tienes que tener un poco de bagaje y un poco de estómago y un poco de mente abierta para enfrentarte a esto, porque como digo, es un locurón de los de Jack Kirby que hacía, y que si no tenía freno se le ocurrían estas cosas tan inverosímiles y de tan ida de olla. Pero bueno, como digo, para todos los fans, yo me incluyo dentro de ellos, soy un gran loco de Kirby. Es un cómic que a mí me gusta mucho, que os lo recomiendo, pero que sepáis a lo que os vais a enfrentar, que os sentéis con tranquilidad, que lo leáis y que disfrutéis como yo he disfrutado yo en su momento de él. Siempre lo tenía ahí en la pila de pendientes y un día dije, venga va, me pongo con ello, y me lo cepillé en un par de horas. Pensaba que esto me iba a costar más, porque sabía que esto no era de estómago fácil, pero es que me lo cepillé en un par de horas. Y de vez en cuando lo vuelvo a releer porque, bueno, pues porque soy un pirado de Kirby, y porque me gusta Kirby, porque me gustan esas idas de olla que tenía Kirby. Bueno, pues nada, esta ha sido mi recomendación de hoy, Dinosaurio Diabólico de Jack Kirby. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre os digo, suscribiros, que esto es gratis, que lo hago por afición, leer mucho y pasarlo muy bien leyendo. Hasta el próximo Como Molan los Cómics.